Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Cineclub de Casa Mediterráneo. En este mes de febrero estamos repasando las primeras películas del director italiano más importante de hoy en día, que sin duda alguna es Paolo Sorrentino. Y para hablar de la película de hoy, Las consecuencias del amor, tenemos como siempre a mi compañera de asociación, Flavia Bernaldez. Buenas tardes, Flavia. Hola, buenas Luis. Nada, con muchas ganas de hablar sobre esta película. Sí, que es una película que fue la que marcó el principio del reconocimiento internacional del director italiano, la primera que se estrenó en España de este director y también a nivel internacional empezó a escucharse este nombre. La película habla mucho de la simulación, de echarse faroles y de llevarlos al límite. ¿Cuál sería tu impresión general sobre esta película dentro de que ya hemos visto la anterior, la del El hombre de más? ¿Cómo la representarías en la carrera de Sorrentino en relación a la película anterior? Sí, es un producto muchísimo mejor formado, mucho más maduro, mucho más intimista, ¿no? En esta película hablan mucho menos, por ejemplo. Uh -huh, Es más literaria, es básicamente, podríamos decirle que una novela. uh Sin -huh, embargo, la otra es una película mucho más de personajes, ¿no? De personajes corales, de trama incluso, ¿no? uh -huh. En esta ocasión es una película que más que nada nos quiere hablar del título de la película, ¿no? Las consecuencias del amor, ¿no? Lo que ocurre Uh -huh. cuando centramos la atención en otra cosa que no es nuestro objetivo principal o no, por lo menos no es por lo que nos pagan, ¿no? Para vivir, ¿no? Efectivamente, quiero decir que la película ganó 5 premios David de Donatello, que son los premios de la industria cinematográfica italiana. Obtuvo 10 nominaciones y uno de los premios fue el de mejor película, o sea que aquí ya tuvo reconocimiento en Italia. También estuvo nominada, o sea, participó en la sección oficial del Festival de Cannes, lo cual que Cannes te seleccione, aunque no ganes, ya es todo un prestigio para el director, y también estuvo nominado en el Premios del Cine Europeo a 2 nominaciones y se llevó el premio del público. O sea que ya fue una película bastante considerada en su momento. Mm. Nos acerca a Tita, que como él ya dice es lo único ridículo de su personalidad. Considera que tiene un nombre ridículo, Tita da Girolamo. Es un hombre gris y misterioso que lleva 8 años viviendo en un hotel, encerrado prácticamente en un hotel, de lujo, eso sí, ya que te encierras en un hotel que sea de lujo, con unas vistas preciosas en Lugano, en Suiza, y lleva una vida muy metódica, no sabemos muy bien a qué se dedica al principio, pero poco a poco vamos viendo cuál es su forma de vida. En cierto modo vive en una jaula de oro, vive muy bien, pero tiene unos peajes que pagar. No vamos a entrar en desvelar el argumento, creo yo, ¿no, Fabio? Porque Bueno, parte no de la sé, gracia, lo mismo sí. parte de la gracia, sí, pero parte de la gracia está en la propia dosificación. Pero yo Mm. sí que destacaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, Flavia, en que no parece una película italiana al 100% y está muy lejos de lo italiana que era El hombre de más, con el fútbol, el cantante, las comidas, ¿no? Mm. Podría ser una película centroeuropea o sueca perfectamente, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, de hecho, lo único que tiene de italiano creo que es el idioma que usa. Uh -huh, Básicamente, toda la película está ambientada en Suiza. uh De -huh, hecho, esa parte no sé exactamente si es italiana o no, pero diría que en esa, justo por ahí hablan más francés incluso que italiano. uh -huh, Pero bueno, vamos, la película, sí, lo que tú has dicho es uh que no -huh, tiene el tono costumbrista ni realista, ¿no? uh -huh, De los italianos, ¿no? De lo absurdo, ¿no? A veces, ¿no? De la vida, ¿no? Esto sí que uh tiene -huh, el tema de lo absurdo de la vida, pero precisamente por el trabajo que tiene, ¿no? uh -huh. Que vive directamente en una especie de jaula de cristal, como has dicho, jaula de oro, pero de teatro también, ¿no? Que está continuamente no mintiendo, pero sí que no contando toda la verdad, ¿no? De su vida, ¿no?
Ujú. Y se ve que es una persona que no está satisfecha 100%, que tiene como una especie de rituales, ¿no? Que se ve en una parte, ¿no? En una confesión que hace sobre tema de drogas, etcétera. Ujú. Y, y se ve que él, de todas las formas vamos, todo lo que está en su mano, intenta aprovecharlo, ¿no? Para que su vida tenga sentido, pero se da cuenta que básicamente mucho sentido no tiene, ¿no? Y que lo que realmente quiere es algo que lo ve como peligroso, ¿no? No Exacto. sé si te Es parece un, a ti. Mm. no, yo veo la película que si no oyes los diálogos y ves a los personajes, podrías decir porque es una película francesa, Sí, sí. austriaca, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que hay elementos muy italianos, como que aparece la cosa nostra por ahí, ese matrimonio de nobles arruinados que se dedican a mantener su estatus jugando al póker, haciendo trampas, sí que tiene ese punto tan italiano de la nobleza en decadencia, del gato pardo o de la Ujú. aventura o la dolce vita, eso sí que está ahí presente, pero ni es una película luminosa, como suele ser el cine italiano muchas veces, ni es una película de personajes exagerados, grandilocuentes, chillones, sino todo lo contrario, hay un silencio continuo, todos son muy educados, muy respetuosos, ¿no? Mm. Y eso sí que la hace muy diferente a lo que esperas de una película italiana, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que, por otro lado, el director Sorrentino siempre tiene ese punto magnífico para mí de mezclar drama y comedia, ¿de acuerdo? De no tomarse muy en serio ni a su historia ni a los personajes, pero al mismo tiempo queriendo mucho su historia y sus personajes porque realmente se ve que él tiene un amor por lo que está contando y por los personajes que se encuentran en el camino. Por ejemplo, hay una escena muy dramática en la que él va incluso a estar su vida en peligro y sin embargo Sorrentino introduce una canción de tipo bastante frívolo, ¿de acuerdo? Ujú. Una canción de una cantante italiana que me gusta especialmente, que es Ornella Vanoni, que tiene varias canciones memorables, ¿no? Pero aquí introduce una canción que se llama Rosetto y Chocolato, que es muy frívola, son de una pareja dejando pasar las horas, el dolce fare niente, ¿no? El dulce no hacer nada de los italianos. Una canción que suena en el coche cuando vayan de camino a tener que dar explicaciones de qué ha pasado con una maleta, ¿no? Y sin embargo introduce una canción muy frívola, ¿no? Entonces yo creo que ese toque de Sorrentino le viene bien a la película, ese punto de hacer algo muy minimalista, muy pragmático, muy de pocas palabras, pero contada por un italiano que siempre aparece ese punto italiano ahí en la película. A pesar Ujú. de que no dirías que es italiana, sí que aparece en algunos momentos. No sé si tú estás de acuerdo con eso, en que sí que hay un puntito italiano en la película. Sí, bueno, te hace recordar, ¿no? El tema de la mafia y el tema también, bueno, de por qué está Suiza ahí, ¿no? Un Uh poco, -huh, ¿no? Y a lo que se dedica él, ¿no? Al fin y al cabo, parece que él está encerrado en una jaula, pero actúa como puerta muchas veces, ¿no? uh -huh, Y, y también me interesa ese diálogo interior, ¿no? Bueno, ante la ausencia de personajes principales, el Sorrentino toma la decisión de que, como la trama es mínima, sí que pasan muchas cosas, uh pero -huh, los diálogos sobre la trama son mínimos y uh sí -huh. que utiliza ese diálogo interior continuamente, incluso para explicarte cosas que ocurren que no te las ha explicado narrativa, no, o sea, no te lo ha explicado linealmente, sino que te hace un juego narrativo en una Uh-huh. parte de la película interesante, ¿no? Y luego también me interesa mucho, no sé si abriré un tema formal, pero sí que me interesó el uso del sonido, ¿no? No Uh-huh. solamente con la música, sino que continuamente la película está como le quita el sonido de fondo, no se lo quita, empieza un tema de la banda sonora, termina bruscamente, ¿no? Cuando los dos personajes o un personaje se pone a hablar con otro un poco
susurrando, ¿no? Ujú. Y así, no sé si te diste cuenta de esa parte, pero me pareció interesante a la hora de tanto unir el apartado formalista que tiene Sorrentino, visual, ¿no? De esos zoom, ¿no? Esa utilización de zoom, esa utilización de insertos más propio del cine de los 70 Ujú. y este tratamiento del sonido. Me pareció interesante Efe- también. Efectivamente, o sea, eh, hace poco he dado una clase sobre formalismo y Sorrentino es forma pura, sin que eso significa que no tenga fondo, ¿eh? Que Sí, tiene por mucho fondo supuesto. sus historias y luego hablaremos del fondo de la historia, que es tremendo. Pero Sorrentino es consciente siempre de que está haciendo cine, de que no está haciendo solo literatura o escribiendo un guión, sino que él sabe que tan importante como lo que está contando es cómo lo cuenta. Y como tú bien dices, el color, el sonido, la puesta en escena son siempre fundamentales en el cine de Sorrentino y son lo que le diferencia de otros muchos directores de su generación. Entonces, él desde el primer momento, si la primera escena de la película es un gran plano general de unas escaleras mecánicas, pero no de las que suben, sino de las de aeropuerto, de las que continúan en línea recta, con una maleta, con un tipo con una maleta que viene desde lejos y tú no sabes muy bien qué tiene eso que ver con lo que vas a ver, pero te intriga. Durante los primeros 20-25 minutos de la película no sabes nada del personaje, no sabes muy bien por qué actúa así, por qué está allí, y crea ese misterio que siempre está presente en todas las películas de Sorrentino sobre los personajes. Él sabe, yo creo que él es consciente de que siempre menos es más. Cuanto menos información des, más interesado vas a estar, y él siempre trabaja mucho la dosificación de la información, trabajando con miguitas poquito a poco, te da lo suficiente para que no te desintereses, pero no te lo da todo para que diga, bueno, ya está todo el pescado vendido, que es lo peor que le puede pasar a una película. Que a los 45 minutos diga, bueno, pues ya sé por dónde va a ir esto, y es un aburrido camino al desenlace previsto, ¿no? Aquí nunca sabes muy bien por dónde va a tirar la película. De hecho, para mí el final es bastante sorprendente. Y, durante todo ese tiempo, él siempre está trabajando todos esos elementos que están a su disposición. El sonido, el color, el montaje, la planificación, la puesta en escena. Por supuesto, los actores. Vuelve a contar con su actor fetiche, Tony Servillo, que lo tienen casi todas las películas, menos en las anglosajonas que ha filmado, menos en La Juventud y en Un lugar para quedarse, que son películas de otro estilo, donde un personaje italiano tampoco pega mucho. Pero creo que todos esos elementos es lo que le dan riqueza, ¿no? ¿Qué te parece ver a Tony Servillo de cantante crooner italiano melódico, Sí, italiano, mujeriego, mujeriego. aunque los dos comparten la adicción a las drogas? Es el único que tienen en común, y aquí verlo serio, calvo, con gafas, oficinista, parece inspector de Hacienda. ¿Qué te parece esa transformación? Y luego verlo en la gran belleza. ¿Te gusta este actor? ¿Te parece un actor de los mejores del cine europeo actual? Hay gente que le parece que siempre hace el mismo tipo de interpretación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gusta Tony Servillo o no? Aquellos que digan que hace el mismo tipo de interpretación no habrán visto estas dos películas recientemente, porque es que no tiene nada que ver. De hecho, es que cambia hasta incluso, ¿no? El aspecto físico en el sentido de el tono, la cara, ¿no? Una cosa que Uh hace -huh. muy bien Alec Baldwin cuando intenta imitar a, por ejemplo, a Jack Nicholson, que le Uh cambia los -huh. gestos, ¿no? Pues eso creo que Sí, le cambia pasa la aquí a... pantomima, ¿no? Cambia totalmente, Sí. parece que tiene incluso otros rasgos. Sí, sí, sí. Y vamos, yo de hecho tengo un problema reconocible ya de que me pasa que no reconozco a veces las caras de la gente y de este caso de los actores y a mí si no me ponen los dos al lado, no, yo es que llego a no reconocer a Uh -huh. Servilo ahí, ¿no? Uh -huh. Sobre todo está más delgado, bueno, la caracterización, ¿no? Del personaje, pues típico Uh -huh. oficinista cuadriculado que lo tiene todo apuntado y Uh todo lo -huh. tiene súper planificado. Sí, no tiene nada que ver con el pasional, ¿no? Y revuelto, Excesivo. la excesiva vida que llevaba el personaje de Un hombre de más, ¿no? Antonio Em, Pisapia. Sapia.
No, aquí también, o sea, además el propio personaje es consciente de lo cuadriculado que es, ¿no? De hecho, seguramente su cuadratura es uno de los problemas que tiene con la familia, con su familia, ¿no? Que de hecho no saben muy bien la relación que tortuosa que habrán tenido en el pasado, pero sí que se deja entrever, puesto que no se habla con los hijos, o se habla muy poco, etcétera, ¿no? Y también esa rigidez en su carácter se ve a la hora de afirmar quién es su mejor amigo, ¿no? Es también característica del personaje y no creo que sea casualidad a la hora de configurarlo todas esas estamentos o requerimientos que ha tomado desde hace mucho tiempo en su vida, ¿no? Me parece muy interesante, vamos, lo rígido que es este personaje y qué ocurre, ¿no? Porque aunque ya la propia película ya te está diciendo qué va a ocurrir, pero sí que es interesante que a veces no nos damos cuenta o cuando nos vemos reflejados en esas cosas, ¿no? De cuando nos enamoramos o cuando algo más intenso viene a nuestra vida, todo lo demás se vuelve secundario y a veces pues, pueden pasar cosas que no quisieras que ocurrieran, ¿no? Efectivamente, como comentas, la película desde el propio título, incluyendo la palabra las consecuencias siempre suele ser algo, a veces hay consecuencias positivas, pero suele ser un término que igual que crítico, una crítica es un término neutro, pero se suele pensar que una crítica es algo negativo y consecuencias suele ser a consecuencias negativas, ¿no? Muchas veces. Entonces, el personaje, además él lo dice, cuando tienes que estar en un sitio encerrado durante tanto tiempo, la mayor tragedia es que no tengas imaginación, que es lo que le pasa a él, ¿no? Que es incapaz de tener imaginación, de saber qué hacer con ese tiempo, porque realmente él deja pasar las horas fumando en el bar, tomando café, mirando el lago, pero no se le ve ni que se ponga a ver películas, ni que lea, ni que haga deporte. Parece que no, que se ha detenido en el tiempo y que ese elemento cerebral solo le lleva a dos caminos. Por un lado, que tiene unas relaciones muy frías con las personas, intenta mantenerse totalmente alejado tanto de sus compañeros de timba de póker a nivel emocional como de la chica que trabaja en el hotel y que evidentemente se siente atraído por ella desde el primer momento, pero resulta un tipo absolutamente antipático que ni le habla ni nada y además ella al final se siente un poco ninguneada y expresa su cabreo y dice, bueno, aquí trabajo de empleada, pero que mínimo que me saludes, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, esa frialdad le sirve para ser ese jugador de póker perfecto en la mesa de póker y en la vida, porque él se lanza varios faroles a lo largo de la película y nos da una lección sobre el farol de póker y el farol en la vida. O sea, si te lanzas un farol, tiene que ser hasta el final, ¿de acuerdo? No te puedes volver atrás porque entonces estás destruido, pero sí que bien dice en un momento dado que a veces a una persona la última opción que le queda es arriesgarse, ¿no? En la vida. Es intentar superar esos miedos a implicarse emocionalmente, es cuando vienen las consecuencias del amor, cuando por fin se abre y decide empezar una relación con esa chica, pero está tan desentrenado y tiene tan pocas habilidades que al final esa relación provoca consecuencias negativas en él y en la otra persona. Entonces creo que eso es bastante interesante en la película, ¿no? Cómo lo va tratando, porque vamos viendo que este personaje realmente no tiene las habilidades sociales que requeriría para cambiar de vida. No sé cómo lo ves tú en ese aspecto. Sí, al final es otra película de confinamiento más. Ya hemos visto Canino, ¿no? Que hablaba este tema también de la falta de imaginación a la hora de interpretar los sueños. Pues esa falta de práctica, falta de imaginación para afrontar los problemas, pues también se ve aquí, ¿no? Reflejado. Y bueno, el tema de las consecuencias, otra película que vimos en este Cine Club, que fue Consequences, ¿no? También habla de, bueno, por lo ¿Será menos utiliza el Serbia? mismo término, ¿no? No, ¿de dónde era esa película? Sí, ¿Eslovena, puede ser? era eslovena, creo, sí. Eslovena, sí.
sí. Ujú. Y sí, me parece que, bueno, que la ha reflejado muy bien eh, toda la trama de la película y el subtexto, ¿no? Lo que nos quiere decir. Ujú. Yo quería destacar otra vez que sale este Sorrentino, que más que feminista, yo diría crítico con el machismo, en este caso vamos a llamarlo europeo, ¿no? Nada más Ujú. empezar la película aparece de fondo, cuando está de camino, creo que al lado como, Ujú. aparece, ¿no? Un hombre que está mirando a una mujer y se choca contra una farola Sí, por no estar que se le mirando rompe para el adelante. cuello de mirarla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que es otra consecuencia, ¿no? De ese mirar descaradamente al objeto de deseo, en este caso, ¿no? Ujú. Em, me parece muy gracioso cómo Sorrentino mete aquí sus críticas, ¿no? Al costumbrismo italiano, o bueno, Ujú. europeo en este caso, de los hombres en este caso, Sí, o mediterráneo, y latino, si quieres llamarlo así, mediterráneo, ¿no? latino, sí, sí, sí. Es que, y muchas veces lo ves reflejado todo con eso, ¿no? Con el humor, ¿no? Como mejor puedes usar la crítica Ujú. para decir algo de tu tiempo. También es interesante cómo aparecen esos personajes de la mafia, ¿no? Ujú. Precisamente también buscando refugio. Eso no, hay veces que no deja muy, muy claro Sorrentino cómo aparecen Ujú. ciertos personajes, pero vamos, directamente creo que hasta que le da igual, ¿no? El caso es que Le da aparecen totalmente igual. ahí, le da igual. Sí, es que es un claro ejemplo de cómo la trama te puede dar igual para hablar de otra cosa. Realmente está Efectivamente. de fondo Ujú. y cuando podía haber hecho perfectamente una película de trama, porque creo que sí que es bastante interesante como para tenerla como narrativa, o sea, narrativa como tema principal, ¿no? Ujú. Sin embargo, es como el fondo, ¿no? Y lo que te cuenta es, el subtexto aquí es el tema principal y el texto en sí Y viceversa. Ujú. sí. Es que yo creo que igual un poco hombre, es una característica del cine de autor europeo, tanto de Antonioni como de un maestro italiano que creo que Sorrentino siempre bebe de él y siempre se inspira, que es Fellini, ¿de acuerdo? Ellos tienen un cierto desprecio justificado por la trama, ¿de acuerdo? Ellos cuando les entrevistas a Fellini, a Antonioni, dicen Ujú. que ya hay muchas películas que se basan en la trama y que les encantan y que ellos disfrutan viéndola, pero que les apetecía siempre usar la trama como excusa y centrarse en los personajes y en los pequeños detalles, ¿de acuerdo? Porque a ver, la escena que tú has comentado de ese hombre que Tita ve desde su balcón, que va por la calle y se gira para mirar a una chica guapa y va tan girado que se pega con una señal de Parola. tráfico, Digo, creo que es sí. muy interesante porque no solo mete ese comentario contra el machismo que tú comentas, que está muy bien, sino que también te está mostrando que Tita está tan aburrido que se dedica a mirar por la ventana a ver si pasa algo divertido. Y de Sí, hecho puede ser... e incluso seguramente Tita criticará a ese hombre que se ha despistado Uh -huh, por viendo una mujer, ¿sabes? Es decir, Tita critica que uh -huh, tu objetivo principal sea llegar a un sitio, pero sin uh embargo -huh. te disperses viendo otra cosa o entreteniéndote, ¿no? Efectivamente, y además Sorrentino hace un paralelismo entre esa manera de mirar a la mujer de ese paisano, de ese tipo que va por la calle, y la manera en que Tita observa de reojo, Hmm. casi sin querer mirar, pero por supuesto con deseo, porque se está enamorando de la camarera de la barra del hotel, cuando ella se desviste y se quita el uniforme para ponerse ropa de calle. También hay Hmm. ese punto, insiste un poco en ese machismo en que él ve que esta chica cada día se va con un tipo diferente en el coche y un Sí, poco la vigilancia. la Hmm. juzga un poco como que siempre va con muchos hombres y ella se parte de risa y dice, Hmm. soy mi profesor de autoescuela, que de hecho se saca el carnet y eso, el que ella tenga carnet es importante también para una cosa que sucede después en la trama. Entonces yo creo Hmm. que va hilando todos esos elementos y hay varios temas que trata de una manera muy curiosa porque es una manera muy atrevida porque lo hace entre cómico y súper trágico, que por un lado es el insomnio, ¿de Sí, acuerdo? es verdad, Sonia, no me El acordaba insomnio de este del detalle. personaje, habla Ah. de un club
de Insomnes, Sí, es que verdad. además dice, todo el mundo que me dice que le digo que tengo insomnio, me dicen, pues qué guay, puedes aprovechar ese tiempo para leer, para ver películas, y no comprenden que el insomnio lo único que quiere ahí es dormir, no puede pensar en otra cosa que en conseguir dormirse, ¿no? Y los que hemos Mm, sufrido insomnio en una época de nuestra vida, nos vemos súper identificados con eso, ¿no? mm. La vejez, representada en él, que se está ya haciendo mayor, de hecho cumple 50 años durante el transcurso de la película, que hay un momento también muy divertido, que es cuando va a limpiarse la sangre, como los Rolling Stones, a las clínicas suizas, pero Sí. sobre todo ese matrimonio de nobles venidos a menos, que a mí me hace mucha gracia el personaje del noble que quiere hacer cosas estrambóticas y maravillosas y morir de una manera heroica antes de su última muerte, quiere hacer algo espectacular. Que eso sí que es muy italiano. Sí. Sí, ¿no? Y además y que los dos viven en una contradicción porque realmente sí que tienen dinero, ¿no? Tienen Mm. objetos ahí que guardan, etcétera, y podían hacer esa vida o irse a otro país, ¿no? Que sea muchísimo Mm. más barato y que puedan hacerla, pero sin embargo se quedan ahí. Es como la contradicción pura de esos personajes, ¿no? No, Sí, eso, están como stick and time, ¿no? Atrapados, sí. pegados a su lugar y no se pueden mover. Entonces, Mm, ese tema de tanto de las drogas como el insomnio, la vejez, y luego, por supuesto, como he leído en algunas críticas, dice que hay dos, que en su carrera, Sorrentino se toma todo muy de broma, pero que hay dos temas que nunca se toma a broma, que son el amor y la amistad. Y es verdad, sí, o es sea, verdad. son los Mm, elementos en su película, son como importantes para él. En esta película el amor es lo que desencadena toda la tragedia, pero luego habla de la amistad y de hecho el último plano es para un supuesto amigo que no ve hace mucho tiempo y dice una frase que yo creo que es totalmente cierta, porque sabes que Sorrentino es muy de frases lapidarias puestas es, de manera muy informal, pero que se te quedan. Dice, dice Tita, si realmente, porque una vez le visita a su hermanastro y hablan un ujú, poco sobre la vida, dice, si realmente dos personas han sido amigas, realmente serán amigos de por vida. Si esa amistad se rompe, es que nunca lo fueron. ujú. Sí, sí, es además un dicho bastante común, ¿no? Ese de Mm, si deja de ser tu amigo es que no era tu amigo y cosas así. mm, Sí, no, está muy interesante, bueno, muy interesante, que sí que está presente este tema en mm, mucha obra de Sorrentino, de hecho lo vemos también en la serie de los Papas, mm. donde ya el personaje, ¿no? El napolitano, Sí, en Boyello. ese Boyello tiene una amistad muy rocambolesca, ¿no? Con una persona que tiene una discapacidad, Discapacidad. Mm, pero sin embargo lo tiene profundamente metido dentro de su corazón mm, y le da mucha importancia a esa relación, ¿no? mm, Sí, yo creo que sí, la amistad para Sorrentino parece que y parece mucho que es la amistad, ¿no? Fraternal, ¿no? La de compadreo entre mm. hombres, ¿no? Todavía no he Sí, visto una amistad entre, claro, me imagino que hablará de lo que él conoce, ¿no? Tampoco el bro romance que dicen los el bror. anglosajones, ¿no? El Ajá, romance entre sí, sí, brothers, entre amigos, ¿no? Y correcto, correcto. sí que es cierto, porque al final lo que yo creo que en ese contexto de la película sobre la amistad lo que viene a decir es que Tita, después de tener ese amigo de la juventud, todo lo demás han sido compañeros de Sí. trabajo, relaciones motivadas por el beneficio económico, pero que no han Mm, encontrado una amistad pura desde entonces. Entonces, el mm, último plano de la película y el último mm, monólogo viene relacionado con ese amigo mm, que quizá es despreciado por el entorno porque tiene un trabajo poco valorado, mm, poco remunerado, pero que lo respeta muchísimo. mm, Y el último recuerdo del personaje es para ese amigo que hace mm, 20 años que no ve, pero que sabe que es su amigo porque no tiene mm. nada que ver con la superficialidad y el interés que han movido el resto de relaciones de su vida. Mm. Sí, sí, muy, muy interesante. Y nada, se ve que Sorrentino su característica principal es la sensibilidad de los humanos, ¿no? Uh -huh, Al final, incluso teniendo esos trabajos tan frívolos, como bien has dicho, uh -huh, trabaja el carácter interno de cada uno de los personajes, ¿no? Que le mueve,
que les alienta, ¿no? En esta vida. Y eso creo que lo refleja súper bien, tanto en esta película como la anterior, la primera que vimos en este cineclub, ¿no? Bueno, pues Flavia ha hecho una conclusión sobre un poco el estilo de Sorrentino. Con eso concluimos este mes dedicado a uno de nuestros directores mediterráneos favoritos, junto a Lanthimos, el griego, que también tuvimos películas de él al principio de este curso. Y nos despedimos hasta el próximo mes de marzo, donde cambiamos totalmente de tercio y nos vamos al Líbano, a dos películas también muy interesantes, muy diferentes. Una va a ir, es un documental sobre los inmigrantes en el Líbano, ¿de acuerdo? Los inmigrantes de los trabajos de construcción. Y otra película que nos hablará de cómo compaginar las relaciones sexuales y ser una persona que sigue las enseñanzas del Corán. Entonces es un programa doble muy interesante sobre el Líbano, que será ya objeto del mes de marzo, después de este mes de febrero dedicado al cine italiano. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por seguirnos, por estar atentos a estos cineclubs, por ver las películas y compartir con nosotros este tiempo. Muchísimas gracias a Flavia por sus comentarios tan adecuados siempre sobre las películas que vemos y hasta la próxima. Hasta luego. luego. Adiós. Tengáis una buena semana.